Amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición del Centro de Noticias CLE Zulia. Les saluda Jorge Berrueta en nombre de todo el equipo que está listo para llevarles las informaciones que más destacan en el Poder Legislativo zuliano. Comenzamos. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, presentó el Comité Central para la Gran Ayuda Humanitaria que busca solventar la crisis eléctrica en la entidad. El pasado 17 de octubre, Rosales designó la Comisión Ejecutiva del Gran Acuerdo Humanitario para resolver la situación que afecta a la región, en la que se conversó con los presidentes y embajadores de los países que tienen recursos del Estado venezolano congelados, para que estos sean entregados a la ONU con la finalidad de ejecutar el plan de emergencia para recuperar el sistema eléctrico en el Estado. Destacó que este comité central está conformado por el Gobierno Nacional, su persona, alcaldes, el Consejo Legislativo, los gremios de sectores productivos, universidades, colegio de ingenieros, gremios de la salud, líderes religiosos y representantes de las instituciones escolares. Afirmó que se encuentra trabajando permanentemente para buscar una solución a la crisis eléctrica en la región. Y a su vez, invitó a todos los ciudadanos a hacer un uso consciente y controlar el consumo eléctrico. Leymar Moreno, Centro de Noticias CLE Zulia. En más informaciones, el Consejo Legislativo del Estado Zulia aprobó la primera ley de salud mental de Venezuela. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el pasado 10 de octubre el Estado Zulia se convirtió en pionero y ejemplo de aprobar a nivel nacional la primera ley en materia de salud mental con la intención de atender a todas las familias zulianas que actualmente atraviesan por problemas de trastornos mentales y psiquiátricas. En unanimidad hemos aprobado la primera ley de salud mental para toda Venezuela y al servicio de cada una de aquellas familias que por años vienen sufriendo en silencio a causa del estigma que hay respecto al tema de la salud mental. El día de hoy es un tema público, un tema político que se debate y se aprueba como herramienta para la reivindicación social de cada una de las personas. Desde el Consejo Legislativo del Estado Zulia, el legislador zuliano José Leonardo Caldera manifestó que esta ley será un instrumento legal e innovador que se ve por primera vez en todo el país y que servirá de mucha ayuda para el Estado, ya que es el segundo Estado con cifras más altas a nivel nacional en cuanto a delitos de suicidio. Es algo espectacular saber que todos los seres humanos y todas las personas, independientemente de su manera de pensar, de su manera de sentir, están claros que la salud mental prueba y está por encima de cualquier interés personal, cualquier interés político, y que lo importante somos nosotros, las personas, que tengamos uno o otro problema en el área de salud mental. Asimismo, durante la aprobación de dicha ley, Caldera, en compañía de diversos psicólogos zulianos, representantes del Colegio de Psicólogos del Estado Zulia y fundaciones presentes, apuntó que la nueva ley contará con la aprobación de 36 artículos divididos en 9 capítulos, que ayudarán a ofrecer una estructura jurídica a la atención psicológica en la región zuliana. Al finalizar la aprobación de la Ley de Salud Mental, desde el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, este instrumento fue remitido al Ejecutivo Regional para su revisión y proclamación por parte del mandatario regional y su posterior aplicación. Daniel Rojas, Centro de Noticias CLE Zulia. En otro tópico, autoridades del Consejo Legislativo del Estado Zulia estuvieron presentes en la reinauguración del Paraninfo de la Facultad Experimental de Artes de la Universidad del Zulia. El CLE Zulia estuvo presente a través de su presidente Dr. Iraida Josefina Villasmil y sus legisladores Juber Sánchez, José Javier Barbosa, Joy Pardo y Lewis Cebrián en la reapertura del Paraninfo Dr. Jesús Enrique Lozada de la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia. Juliana Marín, decana de la facultad, expresó toda su emoción por dicha reapertura. A su vez agradeció el esfuerzo en conjunto para obtener dicho logro. La reinauguración de este hermoso Paraninfo que es nuestro palacio ahora, es la joya que hemos recuperado de nuestra universidad y para el Zulia completo. La doctora Iraida Josefina Villasmil agradeció a los estudiantes, a los profesores, a la decana y a todos los que tomaron parte en este proyecto por restaurar este lugar emblemático donde Lozada pronunció sus históricas palabras. Luego de 3 décadas, este lugar emblemático en donde se dio la reapertura de la universidad en 1946, vuelve a ser espacio de aprendizaje, desarrollo y por sobre todo, vuelve a ser espacio de encuentro para toda la comunidad de la Universidad del Zulia. Juan Pablo González, Centro de Noticias CLE Zulia. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, estuvo de visita en las instalaciones del Palacio Legislativo, donde sostuvo un encuentro con los legisladores y trataron temas diversos de interés para la región.
Luego del encuentro, el mandatario regional recorrió las instalaciones y visitó la exposición de arte Resonancia del Color que se está presentando en el patio central del órgano legislativo. De igual manera, observó los trabajos de recuperación que se han realizado hasta ahora en el Palacio y visitó la oficina de la Dirección de Comunicaciones, donde conoció el proyecto Centro de Noticias CLE Zulia. Rosales también inspeccionó el área del consultorio médico que observó recuperado y 100% operativo para la atención médica de los trabajadores, incluyendo el personal jubilado y pensionado. Alessandra Carrillo, Centro de Noticias CLE Zulia. La selección venezolana de robótica obtuvo el primer lugar en Singapur. Veamos los detalles. Con aplausos y elogios fueron recibidos el grupo de jóvenes zulianos que dejaron en alto el nombre de Venezuela el pasado 10 de octubre, tras coronarse campeones del mundo en robótica en el First Global Challenge 2023 celebrado en Singapur. Los jóvenes demostraron su talento con ingenio, capacidad y preparación al obtener la medalla de oro Albert Einstein Award for First Global International Excellence, la más alta condecoración a un equipo dentro de la competencia. El equipo presentó al robot Kachi, cuya función principal es transmitir un mensaje mediante el uso de hidrógeno como fuente de energía limpia y renovable. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, recibió a los ganadores en el Aeropuerto Internacional La Chinita de la ciudad de Maracaibo para luego galardonar a cada uno de estos jóvenes con la Orden Lago de Maracaibo en su primera clase por ser los campeones de la robótica e inteligencia artificial. También fueron declarados hijos ilustres y serán los primeros en obtener una beca universitaria para continuar sus estudios en el área de robótica. A este evento en apoyo acudió la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, la doctora Iraida Josefina Villasmil, y los legisladores Betty Martínez, Justo Bermúdez y José Leonardo Caldera, quienes mostraron su apoyo y respeto a este equipo zuliano, motivándolos a continuar en el camino de la excelencia y siendo un pilar fundamental de la robótica en Venezuela. Amigos, vamos a realizar la primera pausa comercial en esta edición del Centro de Noticias CLE Zulia. En la próxima parte estaremos conversando con el legislador José Leonardo Caldera, precisamente por la aprobación de la Ley de Salud Mental de la entidad. No se retiren. Bien amigos, nosotros continuamos con más de esta edición del Centro de Noticias CLE Zulia y en esta oportunidad vamos a conversar con nuestro legislador de confianza, José Leonardo Caldera, quien preside la Comisión Especial de Salud Mental del Estado Zulia y padre de la primera Ley de Salud Mental de Venezuela. Bienvenido, legislador. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Saludos a todas las personas que ven nuestro canal y que tienen esta curiosidad por saber un poco más sobre esta Ley de Salud Mental. Como tú dices, primera ley de salud mental en toda Venezuela. Hace poco la ley se aprobó, precisamente el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué significa eso para usted como psicólogo clínico también, para sus colegas? Y por supuesto, es un logro también del Parlamento zuliano que este instrumento sea ejemplo para otros estados del país. Así es, bueno, fíjate que para nosotros representa un reconocimiento, una deuda histórica que teníamos no solamente como profesionales, sino también como funcionarios públicos de vocación de servicio, sobre todo aquellas personas que han pasado mal, que han sido víctimas de discriminación, que han sido víctimas de estigma social por muchos años por padecer de algún tipo de trastorno o de algún tipo de enfermedad mental y que nadie escapa de esta realidad. Aproximadamente el 70% de la población en algún momento determinado de la vida va a verse superada por las circunstancias, va a verse superado por su entorno y ahí es donde entra en juego también el poder tener conciencia de la importancia que tiene el cuidado de la salud mental, porque no es solamente para aquellas personas que están con un padecimiento en particular, sino que promover una salud mental es importante porque en algún punto de la vida cualquiera de nosotros puede ser víctima de un trauma, de algún síntoma de ansiedad, de estrés,
o de depresión, que son las tres principales, digamos, fuentes de malestar emocional que abundan en la actualidad en nuestra sociedad y que es importante sensibilizarnos de cara a un futuro de la creación de una sociedad mucho más justa y mucho más noble. ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo impulsó a desarrollar este instrumento legal? Más allá de lo que acabo de decir, porque toda ley tiene un propósito, tiene una intención, yo lo acabo de manifestar, pero ¿qué fue lo que más allá de eso fue ese gusanito que lo llevó a tener que reunirse con otros colegas, con expertos en el área legal para poder darle forma a este instrumento? Bueno, sí, en primer lugar, el reconocimiento a que yo cuando fuimos electos legisladores queríamos legislar o teníamos esa visión de querer legislar en base a la solución de los problemas de la cotidianidad del zuliano, que muchas personas se comentan o se preguntan tal vez por qué o para qué sirve un legislador o para qué esta persona va a crear leyes o para qué me va a servir si de repente no se ejecutan o no se cumplen. Y yo tenía esa iniciativa como de querer hacer algo porque el ciudadano de a pie pueda sentirse acompañado, escuchado, apoyado en sus legítimas necesidades, y qué mejor forma de comenzar con esto que con el reconocimiento de la salud mental como una necesidad esencial para el bienestar del venezolano y del zuliano en particular, y es por ello que nosotros estamos desplegados no solamente en una ley, en un instrumento jurídico, sino también en la aplicación y la construcción de políticas públicas que permitan el acceso a la salud mental, que la salud mental no sea simplemente un lujo de quienes lo pueden pagar, sino que también pueda ser estar ahí al alcance de cada uno de nosotros y que todos tengamos algún tipo de formación, de conocimiento, de sensibilidad ante las personas que lamentablemente el día de hoy padecen y que no tienen quien los escuche, no tienen muchas veces con quien comentar o un trato profesional de parte de los especialistas en la salud mental, y por eso para nosotros es importantísimo esta reivindicación, y es un hecho que es histórico, pero no es histórico por lo que representó el 10 de octubre, es un hecho histórico por lo que comienza a partir de la aprobación de la ley, que es la implementación de espacios y para la atención y el cuidado de la salud mental de la persona. Ciertamente usted comenzó también con un ejemplo, con un ejercicio acá en las instalaciones del Consejo Legislativo del Estado Zulia con la doctora Petra, que es la psicóloga de casi todos nosotros acá en el Poder Legislativo, y es una persona que está ciertos días de la semana para conversar con nosotros, escuchar nuestras inquietudes, nuestros problemas, porque a pesar de ser siempre una persona, uno puede ser fuerte, de carácter, de personalidad, de estar muy decidido, sobre todo, uno siempre busca y tiene la necesidad de hablar con alguien sobre algo que te agobia, que te estresa. ¿Cuáles han sido las impresiones que usted recabó durante este ejercicio que realizó durante todo un año con Petra acá en nuestras instalaciones? ¿Y cómo ahora esto se va a ejecutar en el sector público? ¿Cómo se podría ejecutar esto en el sector público? A sabiendas que en los hospitales hay psicólogos clínicos, que la persona puede igual asistir, solicitar una cita y tener su consulta con el psicólogo de, por ejemplo, el hospital universitario. Sí, bueno, también responde esta ley a una necesidad, a una realidad, que es que en Venezuela, a diferencia de otros países, mientras se tienen en cualquier otro país, por lo general, por cada 100.000 habitantes, entre 12 y 17 profesionales de la salud mental, es decir, psiquiatras o psicólogos, en Venezuela y particularmente en el Zulia, no alcanzamos a ser 0.7 profesionales de la salud mental por cada 100.000 habitantes, lo que te deja un déficit importantísimo de profesionales en el cuidado de la salud mental que estén a disposición y al servicio de las personas. Si aunado a esto, nosotros dijimos, vamos a hablar de salud mental en el CLES, comencemos dando el ejemplo y contratamos a Petra, que es la psicóloga del Consejo Legislativo del Estado Zulia, y que nos ha servido también para sensibilizar a nuestro personal y que entendamos que todos somos vulnerables, nadie escapa de la realidad, nadie escapa de la circunstancia, nadie escapa de un mal día, porque para muchos la salud mental es tal vez estar siempre feliz y no lo es. Correcto. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es básicamente la capacidad de poder sobreponernos a las adversidades comunes que tiene la vida, y es parte importante de lo que nosotros queremos rescatar, el reconocernos vulnerables, pero reconocer también que hay especialistas que están formados profesionalmente para la atención, para el cuidado de nuestra salud, para revisar nuestros pensamientos
y que en algún momento determinado es importante ir, como vamos de repente al dentista, como ir al cardiólogo, y mucha gente se pregunta, ¿no?, que los psicólogos van o no van a terapia, y la respuesta es sí, nosotros somos psicólogos y también vamos a terapia. Los cardiólogos le dan infarto, a los neurólogos les puede dar un accidente cerebrovascular, a nosotros los psicólogos también tenemos circunstancias que nos sobrepasan y que nosotros vamos a conversarlas y las llevamos a consulta. Por eso es importante que todos nos sensibilicemos y que tengamos claridad en que en algún momento determinado de nuestra vida es importante ir a terapia, porque ya solo el hablar sin ser juzgado, ya esa parte alivia mucho. ¿Qué otros aspectos importantes después de sacar de esta ley de salud mental del Estado Zulia? Fíjate, formación de los profesionales que atienden emergencia en el Estado Zulia. Ya comenzamos con el primer lote de 150 funcionarios de la Policía Regional, un grupo importante de funcionarios de Polimaracaibo, Protección Civil, bomberos y personal del 911 que están adscritos al gobierno nacional, están siendo formados actualmente en primeros auxilios psicológicos, y que cada 6 meses se va a estar replicando una nueva formación con nuevos funcionarios, con nuevos personales, con nuevo personal para poder de esta manera implementar no solamente que la atención sea de calidad, sino que en el momento de suscitarse algún tipo de emergencia, como nos pasó el año pasado de repente con las lluvias en el sur del lago, nosotros tener un equipo profesional dedicado a la atención exclusiva de esas personas víctimas de desastres naturales, víctimas también de hechos traumáticos que, bueno, sobreponen la vida, la preservación de la vida cuando lo has perdido todo. La esperanza y el cuidado de la salud mental se convierte en como en eso a lo que te aferras para reconstruir tu vida y para salir adelante. Y bueno, se han dado casos históricos. Por ello es importante esta ley, porque esta ley le va a permitir al ciudadano a pie acceder a los servicios de salud mental cuando sientes que has perdido todo, cuando sientes que todo te está saliendo mal, que no encuentras una manera de evitar el dolor. Y pasa mucho también con los casos. Y piensas en lo más trágico para salir de la situación. Totalmente, y mucha gente piensa que el suicida quiere a veces acabar con su vida porque no quiere vivir más, y no es que no quiere vivir más, es que no quiere sufrir más. Lo que esa es su vía de escape, esa es su solución. Con lo que quiere acabar en realmente la persona cuando tiene una actitud suicida es con su dolor, es con su sufrimiento, no es con su vida. Y al no encontrar una herramienta, a alguien que lo escuche sin juzgarle, alguien que de repente cuente con el conocimiento profesional para la atención, suele suceder. Y pasa sobre todo, y es una parte importante también, reconocerlo y aclarar en un grado importante en los hombres, porque vivimos en una sociedad donde realmente no se permite a los hombres como expresar su emocionalidad. Desde la sociedad venezolana es una sociedad machista, matriarcal, pero machista. Las decisiones importantes las toman las mujeres. Las toman las mujeres, pero a los hombres se les prohíbe. Se les prohíbe llorar, manifestar sus sentimientos, reír cuando que pueda reír en un lugar público, o llorar en un lugar público. O sea, las muestras de afecto, un abrazo, decirle a otra persona te amo, no significa el te amo. El amor tiene diversas variables, y el decirle a una persona te amo, bien sea a tu papá, a tu mamá, es distinto al amor que puedes sentir con tu pareja, al amor que tú le puedes sentir a tu hermano. Yo soy una persona que le digo a mi papá y mamá que los amo, a mis tías las amo, a mi hermano lo amo, o sea, y yo tengo amigos y amigas que yo les digo te amo, o sea, porque el cariño es distinto. Claro. Pero la sociedad venezolana te reprime el manifestar los sentimientos, y eso también es causal de ansiedad, de depresión, y si caes en un cuadro depresivo puedes llegar a tomar la peor decisión de tu vida. Exacto, es que pasa así, reprimes lo que sientes, no lo expresas, en algún punto eso te va a generar malestar. ¿Y en qué se traduce eso? En violencia doméstica, en maltrato físico, maltrato verbal, en el no poderte entender o expresarte adecuadamente con tu entorno familiar, en abuso de sustancias porque quieres huir de la realidad, de aquello que te produce dolor y no encuentras una vía de escape. Piensas que estando en un estado de ebriedad o de consumo de algún tipo de sustancia, escapas de esa realidad por un momento, te sientes bien, y después llega otra vez la tristeza, el vacío, la profundidad del pensamiento, el
¿para qué estoy aquí? Sí, los pensamientos intrusivos que son los que más dejan y que son los que más se afincan totalmente a la hora de una crisis. Y que mientras más tratas de evitarlo, más presentes se hacen. Y no es hasta que te das la oportunidad de abrazarlos, de permitirte el momento para pensar y dejar que esos pensamientos entren a ti y tratar de encontrarle un sentido al porqué de esos pensamientos. Eso te va llevando a un grado cada vez peor que se va cronificando y que termina, como tú bien dices, en muchas ocasiones, debido al no tener herramientas psicológicas para afrontarlo, a querer acabar con tu vida, a querer acabar con ese sufrimiento y con ese malestar emocional. ¿Cómo logramos hacer que en este momento, en esta etapa de la vida, cambiemos esta forma de pensar de la sociedad? Ojo, sin convertir a la sociedad en esta sociedad de cristal que estamos viviendo actualmente. Porque hay personas que tú no le puedes decir algo porque automáticamente lloran, sufren y se encierran. Y se encierran en sí mismos porque le afectó que alguien le haya dicho algo que es una verdad. Porque también la sociedad no está adaptada a escuchar la verdad. O sea, el ser humano por naturaleza no acepta que le digan la verdad. Entonces hay algunos que pueden caer hasta en tristeza y en depresión porque alguien le dijo una verdad. Fíjate, pasa algo muy importante y en España se está legislando actualmente en eso, para hablar un poquito de legislación y de salud mental, en cuanto a la aplicación de filtros o imágenes retocadas en redes sociales. ¿Por qué? Porque generan una expectativa de algo que no es real, correcto, de algo de una belleza ideal, pero que no es una belleza real, que no es una, o sea, que tal como ves a la persona no es su manifestación real. ¿Y qué pasa? Que mucha gente, cuando le quitas los filtros, cuando vas a conocerla en el mundo real, es una persona insegura, es una persona que es contrario o totalmente opuesto a la personalidad arrolladora que tal vez manifiesta en redes sociales. Pasa en redes sociales también como Twitter, donde mucha gente se escuda y escupe por ahí, hace ejercicio de catarsis para escupir todo su odio, todo su veneno, todo su, amenaza a cualquier cantidad de personas, y cuando los ves, o sea, son incapaces de sostenerle la mirada. Rosario en la mano a veces. Y son incapaces de sostenerle la mirada a las personas. Y que día a día, lamentablemente, estamos creciendo en una sociedad donde la tolerancia a la frustración es cada vez menor, donde las personas manifiestan cuando les expresan alguna opinión, no tienen cómo contrariarla, no tienen esa capacidad de tolerancia para escuchar al otro, para ponerse en el lugar del otro, y se va perdiendo la empatía, se va perdiendo la tolerancia a la frustración. Y el respeto también. Exacto, y la capacidad de negociación, que es parte fundamental. Anteriormente, los que nos criamos en la década de los 90, que cuando mucho teníamos fortuna, nuestros padres tenían para comprar un televisor en la casa y teníamos hermanos, teníamos que negociar con ellos para poder ver televisión. Ahora cada uno de nosotros tiene acceso a 2 o 3 pantallas individualmente en sus dispositivos en casa, y ya no negociamos, ya no tenemos ese grado de tolerancia o de integración que teníamos anteriormente, y eso por supuesto va afectando también la salud mental. Ya en España, en algunas aplicaciones que se desarrollan de allá mismo en España, cuando una foto tiene algún tipo de retoque, la detecta y tiene un aviso para evitar así rasgos que se han ido detonando a raíz de la explosión de las redes sociales, que también se ha detectado que genera endorfinas, que generan las hormonas asociadas al placer, tal cual como la droga, y al final termina la gente quedando adicta a las redes sociales, a la utilización de los dispositivos celulares. Y es importante, ya en España hay varios avances donde te notifican y te avisan el peligro que eso corre, y es importante que nosotros acá en Venezuela estudiemos y evaluemos la posibilidad también, porque todos conocemos al menos un caso de una persona que si no es con filtro no se toma la foto. Correcto. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que no le gusta reconocer. Y es importante indagar un poco más en cada... O se aplica 400 capas de maquillaje para lograr verse atractiva. En este caso, y lo vemos en la red social TikTok, muchas personas que se dedican a enseñar a maquillar, y vemos sus rostros sin ningún tipo de maquillaje y vemos su verdadera cara, pero claro, cuando se maquillan vemos que es otra persona, y su forma de actuar frente a la cámara es otra. Es otra. Le cambia incluso el puede tono de revelar voz. puede revelar una personalidad reprimida
en muchos casos. Sí, claro que sí. Seguramente a cada caso es diferente, pero y sería una irresponsabilidad de mi parte decir que sí a una generalidad, pero sí es importante revisar aquellos rasgos y es importante que la gente que está viendo también este programa el día de hoy pueda decir o identificar en casa qué es lo que está viéndose, qué es lo que se está tal vez transmitiendo y cuáles son los méritos aspiracionales de nuestros chamos, de nuestros jóvenes también. Muchos no quieren ser profesionales, muchos quieren ser TikToker, YouTuber, eh, Instagramer, influencer, gamer, que no está gamer, mal, que no está que mal, está pero bien, pero también eso tiene que ir acompañado de una formación académica que te permita también desarrollarte en una profesión. O sea, lo otro es algo a lo que te puedes dedicar compartiendo tiempos, pero es importante siempre tener o desarrollar en la medida de lo posible una carrera profesional. en Venezuela hay unos números de depresión que pueden asustar y pueden alarmar cuando se hablan al respecto. Recientemente ocurrió un fallecimiento de un legislador del estado de Aragua por un conflicto familiar que lo llevó lamentablemente hasta lo que se conoce públicamente a quitarse la vida por presunta depresión. ¿Cómo podemos reconocer a una persona que esté bajo un cuadro depresivo? Porque eso es lo más difícil, reconocer a una persona que esté padeciendo un cuadro depresivo. Porque yo puedo estar en este momento conversando con ustedes, lo más risueño, lo más tranquilo, y nadie sabe que yo estoy sufriendo de depresión. ¿Cómo logramos detectar ciertos elementos que nos activen las alarmas? Mira, en psicología hay un dicho que es que la manera más rápida de equivocarse es creer que tienes la razón a la primera. O sea, eso que parece o que aparenta ser obvio a la primera, siempre amerita una segunda, tercera y cuarta revisión, porque en ocasiones pasa. O sea, artistas que al parecer tenían todo en la vida, fama, reconocimiento, dinero, poder, las buenas parejas, terminan atentando y acabando con su vida por episodios de depresión. Y tú los veías y podías imaginar que eran personas totalmente felices y plenas. ¿Qué pasa? Que la depresión es una enfermedad. Primero hay que tener conciencia que la depresión es una enfermedad, que no es que, ay no, él está triste, ay no, él no se quiso, él está como medio deprimido porque lo dejó la novia, ¿no? Él es así, se encierra en su cuarto y no comparte con nosotros, no le gusta. ¿Cuáles son los rasgos típicos de la depresión? Digamos, las grandes alarmas o los red flags, para entrar más en la onda de lo digital. Primero, alteraciones de sueño, personas que duermen poco o que duermen mucho, que tienen de repente episodios de dormir inestables, que son distintos a lo que cotidianamente estaba o se tenía acostumbrado. Segunda red flag puede ser el aislamiento. La persona tiende a aislarse, tiende a dejar de conversar, tiende a dejar de responder a los amigos. Tercera alarma importante es la falta del autocuidado. Cuando la persona cambia de hábitos de limpieza, de higiene personal, no se está de repente afectando como se afectaba antes, ya no se quiere bañar, ya eso es una alarma importante, un síntoma de que hay algo que está siendo afectado y que tal vez alguna característica de la depresión se está manifestando, se está haciendo presente. Cambios en los hábitos de alimentación también, de repente atracones de comida o la supresión que simplemente no quieres comer, y a grandes rasgos todo lo que genere malestar o inestabilidad en el área laboral, bien sea porque eres estudiante y ya no quieres estudiar más, bien sea porque eres trabajador y no quieres trabajar más, todo lo que te afecte en tu área de desempeño diario es un síntoma de alarma, a lo cual hay que prestar profunda atención. Ya para concluir, legislador, yo hace muchos años aprendí una frase de un psicólogo, el cual me atendía en el colegio, casualmente teníamos un psicólogo en el colegio, y él nos dijo algo que eso se me quedó siempre grabado. No existen los problemas, existen las no soluciones. Para todo hay una solución. ¿Cómo le hacemos entender eso al ciudadano de a pie que se deja abrumar
por los problemas y es tanto lo que se asiega y no ve una posibilidad de solución. Bueno, en primer lugar, validar el malestar. Es normal sentirse mal en algún punto de la vida. Es normal y perfectamente entendible que en medio de estas circunstancias en las que vivimos en la actualidad los venezolanos, es muy difícil que tú puedas pasar por esto sin en algún punto sentirte mal, sentir que ya no te dan las fuerzas, que sin posibilidad de vislumbrar una solución. Pero es importante siempre tener un rasgo o una esperanza, un motivo, una razón. Y yo sé que si buscamos profundamente en nosotros, que eso se hace también mucho en terapia, el autoconocimiento, si conocemos realmente un motivo en cada uno de nosotros por lo cual podamos superar una circunstancia, por lo cual valga la pena seguir viviendo, seguir trabajando, seguir haciendo el esfuerzo, una vez más vamos a encontrar sin lugar a dudas la fuerza interna que necesitamos para sobreponernos a cualquier adversidad. Es normal sentirse mal. Lo primero es no luchar con esa idea, no luchar con ese sentimiento, reconocerlo, validarlo. Está bien sentirse mal, pero abrazarlo en cierto momento y soltarlo. Por también. supuesto, pero lo que no nos podemos quedar es enganchados y aferrados en lo que nos genera dolor. Tenemos que buscar en nosotros esa esperanza, esa pizca de razón para poder sobreponernos a la adversidad. Y yo estoy convencido de que con ayuda profesional lo conseguimos. Y es cuestión de algo por lo que pasamos todos también, o sea, eliminar el estigma, eliminar el qué dirán si voy al psicólogo o al psiquiatra, porque al final de cuentas... El ir al psicólogo no significa que estés loco. Exacto. Es un estigma muy sembrado en la sociedad venezolana. Exacto, y es algo con lo que estamos luchando a través de la aplicación de esta ley, de tratar de sensibilizarnos y decir, epa, todos pasamos por ahí, y está bien que todos pasemos por ahí. Bien, muchas gracias, legislador, por su Gracias a ti, tiempo Jorge. y a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición del Centro de Noticias CLE Zulia. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, a compartir, activar la campanita de las notificaciones para que reciban las alertas cada vez que subamos un programa del Centro de Noticias CLE Zulia. También a seguirnos en nuestras redes sociales como @CLE Zulia. Pueden seguir también las cuentas del legislador, José Leonardo Caldera, dale like, comenta y comparte, tu legislador de confianza. Será hasta una próxima oportunidad, señores. Pásela bien. Hasta pronto.